¿Qué ha acontecido? Mire, en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? ¿Qué le ha pasado a Israel hasta el día de hoy? Endurecimiento en parte, Dios lo tiene endurecido. Pero ese endurecimiento no va a ser para siempre, es simplemente un espacio, un tiempo. Mientras Dios está ocupado acá con nosotros, las naciones, tratando de salvar de las naciones gentiles un pueblo para su gloria, Dios tiene a Israel allí en la espera, pero la espera no va a ser hasta siempre. Dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un número, hay un tope que Dios tiene de hombres y mujeres gentiles que han de venir a los pies del Señor y conformar la iglesia. Y cuando ese número se complete ya, el Señor levantará su iglesia y entonces ya se volverá a Israel. El versículo 26 lo dice, mire, vea. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, cuando se dice todo Israel, no está hablando de todos los que se murieron en el Antiguo Testamento en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Cuando está hablando de ese todo, es de los que estén vivos en el momento en que el Señor venga. Aquellos que le reciban, porque Dios, para cumplirle la promesa a Israel o a Abraham, porque la promesa es de Abraham para toda la nación, Dios se la cumple salvando un solo judío. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por eso no tiene que todo Israel sea salvo, los que estén vivos en el momento en que el Señor venga por su iglesia, los que estén vivos cuando el Señor venga por segunda vez en gloria, y que todo ojo le vea, y que Israel se arrepienta, porque va a haber un Israel incrédulo y va a haber un Israel que sí le va a creer al Señor, que sí lo va a esperar. De lo que le esperan serán salvos, los otros no, porque Israel también tendrá su juicio. Según Zacarías 14, Israel también va a ser trillado en el periodo de la gran tribulación. Pero también la Biblia dice en Jeremías 30, verso 5, verso 4, cuán grande es este día, pero de este será librado Israel. Y cuando se habla de Israel, se habla de Israel como un todo, como también como una parte. 37 es que es el texto, para que lo tenga presente. 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que entonces los salvos de la nación de Israel serán los que estén vivos, porque para la salvación de Israel en este momento, para que algún israelita pueda ser salvo en este momentico, tiene que ser por medio del evangelio también. Tiene que entrar por la puertica que se llama Cristo el Señor, arrepentirse, creer en el evangelio, bautizarse y ser iglesia. Amén, mis hermanos, ser iglesia. Hay otra pregunta por aquí. ¿Por qué el Señor escogió a esta nación? ¿Por qué no escogió otra? Debe ser. ¿Por dónde comenzamos? Creo que es por aquí. Quisiera saber qué pasa con aquellas personas que desde que nacieron no conocieron sino el catolicismo y allí murieron sin conocer del evangelio. Muchas gracias. Bueno,
Dios inculpa al que oye y lo rechaza, al que escuchó el evangelio y lo rechazó, a ese Dios inculpa. Mas sin embargo, hablemos de mucha gente en la historia que nunca escucharon el evangelio. Según Romanos el capítulo 2, se dice que en las gentes que nunca escucharon el evangelio, así como nosotros, que estuvieron una Biblia, así como nosotros, una revelación así tan clara como la que nosotros tenemos hoy. Según Romanos el capítulo 2, lea el verso 13, 14, 15. Dice que aquellas personas tienen que darle cuenta a Dios, pero por una vida de conciencia, de conciencia. Romanos el capítulo 2, una vida de conciencia. Romanos el capítulo 2. Mire, el versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Luego el versículo 12, el verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué? Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El verso 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La vivencia, no simplemente el oír, la teoría, sino la práctica. El verso 14 dice: porque cuando los gentiles son gente pagana, gente que no ha escuchado, gente que vive en su tradición, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como por intuición, una conciencia que les dice lo bueno y lo malo, lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, ¿entiende? Y se inclinan a esa conciencia para no hacer lo malo, porque hay un cierto temor aquí adentro, aunque no tengan el conocimiento, aunque no hayan leído, no tengan revelación, pero es que Dios nos ha dado una conciencia a los seres humanos, una conciencia para percibir y saber lo bueno y lo malo. Entonces por eso dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no la conozcan, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Tienen una norma por dentro de conducta que los reglamenta a vivir de acuerdo al temor. Por eso el versículo 15 dice: mostrando una vivencia, una demostración, una cosa externa, mostrando la obra de la ley escrita, aunque no la conozcan, en sus corazones. Y luego dice: dando testimonio su conciencia. Es decir, la conciencia va a testificar en el día del juicio de ellos por lo que vivieron. Y dice, mire, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Su conciencia los va a hundir o los va a salvar. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo?
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, porque Dios conoce todo y Dios no es injusto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a esta regla, el Evangelio. Aquí hay ancianos y yo no soy tan viejo tampoco, pero yo nací en el camino del Señor. Mi mamá conoció al Señor cuando yo estaba para nacer. Cuando mi mamá rompió fuente y no podía nacer, porque yo venía atravesado, dice mi mamá. Claro que yo no soy atravesado. Pero mi mamá dice que yo venía atravesado. Por allá en unos parajes, en una loma de Santander, Cauca, Pavitas, dice mi mamá que yo nací por allá, donde las casitas están al kilómetro y solo se distinguen en la noche por la lucecita que se prende. Y tipo 6:30, ella estaba sola, rompió fuente, no había nadie que le auxiliara. Y a esa hora aparecieron dos personas, una pareja, un hermano, una hermana de la Pentecostal, dice mi mamá. Empujaron la puertica, llamaron, el perro latió, nadie respondía y oyeron un quejido adentro. Entonces ellos empujaron la puertica y entraron y la vieron tirada en la sangre. Entonces la auxiliaron y le hablaron un poquito de Dios, que si ella creía, y entonces ella les dijo que sí en su agonía y todo. Mi mamá cuenta que cuando pusieron la mano sobre el estómago y oraron, invocaron el nombre del Señor, yo di una voltereta y prun salí, aquí estoy. Entonces crecí en el camino del Señor. A partir de allí mi mamá se entregó al Señor. Yo conocí en mi adolescencia, en mi niñez, hombres y mujeres que no conocían nada de las cosas del Señor, pero no eran mujeriegos, no eran borrachos, no eran mentirosos, se morían en la raya. No había necesidad de testigos para vender una propiedad, la palabra, por la palabra se morían. Las mujeres no vestían como visten hoy, las mujeres vestían muy honestamente, su vestido era larguito, no era tan ajustado que la mujer anda maniada, no pueden dar un paso de 20 centímetros porque se enreda, se cae. No era la desnudez mostrando el ombligo, el estómago y las estrías que afloran. No, las mujeres eran muy pulcras, fieles a sus esposos hasta última hora. No eran idólatras. Yo conocí gente que no adoraban ídolos. Tenían un temor reverente a un ser supremo, Dios. Entonces, hermanos, si eso fue en nuestro tiempo, ¿qué sería más atrás? ¿Entiende? Más atrás. Entonces digo yo que Dios no es injusto y Dios conoce el corazón y Dios sabrá qué hará con ellos. Así que no se atormente por ellos. Somos nosotros acá los que estamos en problemas y los que tenemos la oportunidad de arreglar la cosa. Amén, mis hermanos. Así que por conciencia dejémosle eso. Es como los que preguntan, bueno, ¿y los niños que acaban de nacer se mueren, se pierden? No, déjele eso al Señor. El Señor dijo, dejen los niños venir a mí y no se lo impida, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, el niño es un pecador, sí, claro, el niño que acaba de nacer es un pecador, pero es un pecador sin conciencia, no es un pecador practicante. Nació con esa naturaleza pecaminosa porque un hombre y una mujer lo engendraron, la mujer lo concibió. Y al engendrar un hombre pecador y concebirlo una mujer pecadora, el resultado es un pecador chiquito, pequeño, que nace con la naturaleza de maldad
que se va desarrollando juntamente con el cuerpecito físico que se va desarrollando, también el cuerpo de maldad se va desarrollando y que ya va mostrando sus manifestaciones, porque el niño ya va tirando el biberón, ya le muerde el pezón a la mamá, ya protesta, y ya hay niños que bailan la lambada y apenas están gateando. Por eso el pecado no hay que enseñárselo a nadie, porque el pecado nace con la gente. ¿Aló? Hay otra pregunta por aquí. Dios mío. Pero voy a responder unas dositas y arrancamos con la enseñanza y luego seguimos evacuando. ¿Por qué el Señor escogió a esta nación? ¿Por qué el Señor quería salvarlos solamente a ellos? Y si ellos lo hubieran aceptado, ¿qué hubiera sido de nosotros? Vean, hermanos, Dios trató con las naciones gentiles hasta el capítulo 11 del libro del Génesis. El capítulo 11 habla de todas las naciones confederadas que se hicieron una torre cuya cúspide llegase al cielo. Ellos en su rebeldía quisieron hacerse un nombre y Dios los dispersó como nación, y Dios nunca volvió a tratar con las naciones en masa. Los dispersó para que se fueran por toda la tierra e hicieran lo que quisieran. Entonces el Señor se fue a Ur de los Caldeos, la capital de Asiria de aquel entonces, y puso los ojos en un hombre llamado Abraham, en una mujer llamada Sarai, y le dijo: vengan, que tengo un propósito con ustedes. Y con Abraham hace un nuevo comienzo. Con Abraham hace un nuevo Génesis y le da una promesa. Y el Señor, en esa promesa de Abraham, se proyecta a ser una nación que fuera depositaria de la revelación de Dios. Israel fue creada para que fuera una nación depositaria a la revelación, donde Dios pudiera habitar, donde Dios pudiera revelarse, para que esa nación fuera la que llevara esa revelación a las demás naciones. En ese sentido, para que Israel se convirtiera en una nación misionera y pudiera transmitirle el mensaje de un solo y absoluto Dios, creador de los cielos y de la tierra, a las demás naciones. Israel no lo hizo. Número 2, para el Señor poder venir a redimir a toda la humanidad, a todas esas naciones que Él dispersó, Él tenía que tener un conducto por donde venir. Entonces el Señor toma esa nación y también le dio la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que ya Dios desde la eternidad tenía un propósito eterno de venir aquí a la tierra. Pero para venir aquí a la tierra tenía que tener una nación, una tribu, una familia, una mujer, un vientre para poder nacer. Entonces escogió una nación predilecta, no sencillamente para que Israel fuera exclusivo, ¿entiende?, sino para que Israel fuese la depositaria de una revelación. Lo que pasa es que Israel sí creyó que ella era poseedora de todo, y eso, el haber creído que ella era poseedora de toda y que era la niña de los ojos y la consentida, la contemplada, entonces ella, en vez de valorar eso, antes al contrario, hizo lo que hizo el niño contemplado, el niño mimado,
que entre más lo cargan, entre más lo consienten, más rebelde se vuelve. ¿Aló? ¿Entiende? Entonces eso le pasó a Israel. Entre más el Señor la consintió, la coronó, porque es que Israel es la nación del pacto, Israel es la nación de la promesa, Israel es la nación de la ley promulgada directamente por Dios, Israel es la nación del culto, Israel es la nación que vio la gloria de Dios como ninguna otra nación lo ha visto. Pero todo eso no le sirvió a Israel, se rebeló. Entonces Dios, en pos de la rebeldía, la sacó de lado y le dije: la voy a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo. Y por eso la hizo a un lado y puso la mirada en usted y en mí. Aquí estamos. Alabanzas al nombre del Señor. Es Israel. Dios sí tenía en mente salvarnos a todos nosotros, pero tenía que hacerlo por conducto de una nación llamada Israel. Israel era la preferida, pero como Israel se rebeló, Israel, etcétera, entonces Dios dijo: le voy a endurecer el corazón a esta nación. Si es que no van a creer en mí, bueno, que no crean de corazón. Entonces les tapó el entendimiento y les dio ojos para que no vieran, oídos para que no escucharan. Y yo me voy a una provincia y me enamoro de una mujer extranjera. Y eso hizo el Señor. Aquí estamos. Seguiremos dando respuestas. ¿Aló? Ay, poderoso. Aquí dice, ay, no me tiente, por favor. Es una pregunta referente al Apocalipsis, el capítulo 5. Dice que había uno sentado en el trono y había otro que vino y tomó el libro del que estaba sentado en el trono. Hermano, lo que usted puede ver allí en Apocalipsis capítulo 5 es la exaltación, es una figura de exaltación y de glorificación. ¿Y qué es lo que se está exaltando y qué es lo que se le está glorificando? La parte humana, porque recuerde que Dios tomó un cuerpo humano, ¿entiende? Dios tomó un cuerpo humano, Dios cambió su forma, porque su forma original es espíritu, Dios es espíritu en esencia. Y en esa forma espíritu Él no podía venir, Él no podía manifestarse, porque es que no hay hombre que me vea y pueda vivir. Él es sumamente poderosísimo, que ante su presencia los muros se parten, las rocas se parten, el mar se divide, los montes se escurren. Entonces, si eso es con la naturaleza, el hombre es sencillamente débil y no alcanza a percibir o no es capaz de soportar el brillo y la grandeza de un ser tan sublime como Dios. ¿Entiende? Entonces Él tenía que tomar un cuerpo y ocultar toda esa plenitud y grandeza allí metida en un cuerpo. Él tomó un cuerpo, Él hizo su propio cuerpo. Sí, Isaías 45:15. Tú eres Jehová que te encubres, Dios que salva. Él se metió en el cuerpo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte de cruz. Con ese cuerpo vivió aquí, con ese cuerpo murió, con ese cuerpo lo sepultaron, con ese cuerpo resucitó de entre los muertos y con ese cuerpo se fue al cielo. Entonces en el cielo la figura es esa, la deidad glorificando su humanidad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, sin perder esa doble naturaleza, sin perder los dos aspectos, el aspecto divino, el aspecto humano. Hasta allí, para que entremos en la enseñanza. Porque hoy está haciendo mucho calor, señores. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? ¿Cuántos tienen otra alabanza? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Hay cosas que de pronto usted no las pueda entender todavía. Si usted no las entiende, déjela que le madure, porque las cosas van madurando. ¿Entiende? Las cosas van madurando y van cogiendo cuerpo en uno. Y esto es por revelación de Dios. Ahora, no todo esencialmente lo vamos a entender aquí, porque acuérdese que hay cosas que son reveladas y hay cosas que están escondidas. Y las que están reveladas, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a los hijos de los hombres. Y Dios va revelando gradualmente y Dios va mostrando. Métase en oración, lea mucho la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y la Biblia es un libro que ella misma se interpreta solita. No hay necesidad de otra cosa. Ella misma se va interpretando solita. Y usted lee y lee y lee y lee, porque sí debe de leer, debe de leer. El creyente debe de leerse la Biblia siquiera una sola vez en la vida. ¿Aló? Entonces, así usted no entienda mucho, pero lea, 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 lea. Así no entienda, lea, siga leyendo, siga leyendo. Llegará el momento en que usted escuche el mensaje y dice, Dios mío bendito. Al hermano más sencillo usted lo escucha. Y usted dice, pero mira, yo leí el pasaje y yo no lo entendía. Uy, Dios es muy bueno, mira cómo me dio luz en ese. Ahora sí lo entiendo. Porque recuerde, nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.